Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén de maravilla, con una sonrisa en la cara y listos para sumergirse en un tema que estoy segura va a tocarles la fibra sensible. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, algo que nos ha hecho suspirar a más de uno y que honestamente me tiene fascinada. Vamos a desentrañar esa confesión de amor, esa que suena a con él hasta el final, de una figura tan carismática y talentosa como Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Vamos a indagar en los detalles, en lo que se dice, en lo que se siente y en por qué este tipo de declaraciones nos atrapan de tal manera. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación súper especial, ***, suscríbanse a nuestro canal. *** es un clic que significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. ***, active la campanita para no perderse nada, que se vienen cosas muy buenas, ***. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de la supuesta confesión de amor de Demet Özdemir, y no cualquier confesión, sino una que proclama un con él hasta el final, ha encendido las redes sociales y los foros de fans. Para quienes no estén al tanto, Demet, esa actriz turca que nos ha robado el corazón con su talento, su belleza y su carisma en series como Erkencikus o Doğduğun Kaderindir, parece estar viviendo un momento personal muy especial. Y cuando decimos especial, nos referimos a esos momentos de pura felicidad, de conexión profunda, de esas relaciones que sentimos que tienen el potencial de ser para siempre. Se habla de que las palabras que han salido a la luz, esas que sugieren un compromiso a largo plazo, una devoción inquebrantable hacia su pareja, no son solo un capricho pasajero. Son, según las interpretaciones y los ecos que nos llegan, el reflejo de un amor maduro, un amor que ha sabido superar obstáculos, un amor que se siente seguro y firme. Y es precisamente esa solidez, esa certeza que parece emanar de sus palabras, lo que ha capturado la atención de tantos. Porque, seamos sinceros, en un mundo tan cambiante y a veces efímero, escuchar sobre un amor que se proyecta hasta el final es algo que resuena, algo que inspira y que en el fondo, todos deseamos experimentar. ¿Quién es el afortunado? Bueno, las pistas apuntan con mucha fuerza a Ogun Salsoy, un nombre que ha estado circulando con intensidad en los últimos tiempos en el círculo de Demet. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque conocer los detalles de su relación, de cómo se conocieron, de qué los une, es fundamental para comprender la magnitud de esta confesión. No se trata solo de una declaración pública efímera, sino del resultado aparente de una historia compartida, de complicidad, de momentos genuinamente buenos y seguramente también de aquellos que han puesto a prueba su vínculo, fortaleciéndolo en el proceso. Las redes sociales, como siempre, han sido el amplificador de estas emociones, el espejo donde se reflejan y magnifican estos sentimientos. Hemos sido testigos de hermosas imágenes de ellos juntos, de gestos de cariño genuino, de miradas que trascienden las palabras y que lo dicen todo. Y cada una de esas pinceladas, de esos pequeños destellos compartidos, va construyendo meticulosamente el retrato de una pareja que parece estar en una sintonía envidiable, que se apoya mutuamente de manera incondicional y que, sobre todo, se ama profundamente. La forma en que Demet, una figura pública tan expuesta a la mirada del mundo y a la constante evaluación mediática, se atreve a verbalizar un sentimiento tan íntimo y a proyectarlo con tanta convicción hacia el futuro, habla de una valentía y una autenticidad que admiramos profundamente. Y pensemos por un momento en el impacto que esto tiene. No solo para ella, para su vida personal y su bienestar emocional, sino también, y de manera muy significativa, para sus innumerables seguidores. Demet Özdemir se ha convertido en un verdadero ícono para muchos, un referente inspirador de cómo perseguir los sueños con determinación, de cómo brillar con luz propia en el competitivo mundo del espectáculo y de cómo mantener la autenticidad en medio de la fama. Y verla encontrar la felicidad más pura y genuina en el amor, una felicidad que se proyecta como duradera y sólida, es increíblemente inspirador. Nos recuerda que más allá del éxito profesional arrollador, las conexiones humanas auténticas y el amor verdadero son pilares fundamentales, insustituibles, de una vida plena y enriquecedora. Pero, ¿qué significa realmente un con él hasta el final? Lejos de ser una simple frase bonita para acompañar una fotografía en Instagram, implica una elección consciente, un compromiso profundo que va mucho más allá de las palabras pronunciadas. Significa embarcarse en el viaje de
Construir un futuro juntos, de enfrentar los inevitables desafíos de la vida de la mano, de celebrar con júbilo los éxitos compartidos y de ofrecer un apoyo incondicional en los momentos difíciles. Significa un pacto sagrado de lealtad, de respeto mutuo y de amor que aspira a ser incondicional. Y cuando una persona como Demet, que posee tantas opciones a su alcance, que tiene tantas luces apuntando hacia ella y tantas puertas abiertas, elige un camino así, lo hace porque ha encontrado algo verdaderamente valioso, algo que considera digno de esa promesa solemne. Es crucial recordar, y esto es algo que a menudo se olvida en la vorágine mediática, que si bien los medios de comunicación y las redes sociales nos ofrecen una ventana, a veces muy luminosa, a sus vidas, la intimidad profunda de una relación es un espacio sagrado y privado. Lo que vemos externamente es a menudo solo la superficie, la versión pública cuidadosamente curada. Pero la verdadera profundidad de un amor como el que Demet parece expresar, esa convicción férrea de hasta el final, nace de experiencias compartidas únicas, de conversaciones íntimas y reveladoras, de momentos de vulnerabilidad sincera y de una confianza que se ha construido pacientemente a lo largo del tiempo, ladrillo a ladrillo. Y hablando de su deslumbrante carrera profesional, es fascinante observar cómo este momento personal tan significativo y lleno de felicidad parece complementar y enriquecer su trayectoria artística. Demet Özdemir ha demostrado consistentemente ser una artista versátil, capaz de emocionarnos hasta las lágrimas y de cautivarnos con sus interpretaciones conmovedoras y auténticas. Y es posible, incluso probable, que esa misma madurez emocional, esa serenidad y esa felicidad profunda que está experimentando en su vida personal, le brinden una nueva dimensión a su arte. Una profundidad sutil pero poderosa que se traduce en actuaciones aún más conmovedoras, más ricas en matices y, sobre todo, más auténticas. En este sentido, la confesión de amor no es meramente una noticia jugosa del corazón que alimenta los titulares, sino que también es un indicador valioso de su crecimiento como persona. Es el resultado natural de un camino recorrido, de valiosas lecciones aprendidas a lo largo de la vida y de la admirable capacidad de reconocer, valorar y abrazar el amor cuando llega, incluso cuando éste se presenta de formas inesperadas. Y es esa madurez, esa seguridad en sí misma y en sus sentimientos, la que quizás le permite decir con tanta firmeza y convicción un con él hasta el final. No se trata de una declaración impulsiva o pasajera, sino de la expresión genuina de una certeza interna que se ha ganado a pulso, con experiencias y con tiempo. Además, no podemos obviar el importante contexto cultural en el que se desarrolla su vida y su carrera. En muchas culturas, incluida la turca, las relaciones sentimentales, el compromiso y la construcción de un futuro en pareja son temas de suma importancia, a menudo arraigados en tradiciones y valores profundos. Una declaración de este tipo pronunciada públicamente por una figura tan querida y admirada como Demet Özdemir, tiene un eco significativamente mayor. Genera conversación, inspira a otros a creer en la posibilidad del amor duradero y, en muchos casos, valida la idea de que el amor que perdura no es solo un mito romántico, sino una realidad alcanzable y profundamente valiosa. Y para nosotros como espectadores, como seguidores devotos de sus carreras y de sus vidas, estas historias humanas nos conectan a un nivel más profundo. Nos recuerdan que detrás de las pantallas, detrás de los personajes carismáticos que interpretan con maestría, hay seres humanos reales que también buscan la felicidad, que también experimentan el amor en sus diversas facetas y que también tienen esperanzas y sueños para su futuro. Y cuando vemos a alguien como Demet, que ha alcanzado tantas metas profesionales y ha cosechado tantos éxitos, encontrar también esa plenitud y esa dicha en el ámbito del amor, nos ofrece una perspectiva mucho más completa y enriquecedora de lo que realmente significa vivir una vida verdaderamente exitosa y feliz. Es fundamental también ser conscientes, y es importante tener esta perspectiva, de que el camino hacia un amor duradero y sólido no siempre es una línea recta y despejada. Las parejas, por muy unidas que estén, enfrentan inevitablemente altibajos, desafíos y momentos de prueba. Y la decisión de estar juntos hasta el final es en esencia una elección diaria, un compromiso que se renueva y se fortalece con cada amanecer. Lo que Demet está expresando con toda probabilidad es esa profunda convicción en el presente y ese deseo firme y sincero de construir un futuro sólido y feliz junto a la persona que ama. Y al final de todo este análisis, ¿qué nos queda a nosotros como audiencia? Nos queda la inspiración, sin duda. Nos queda la belleza palpable de un amor que se manifiesta con fuerza, con autenticidad y con una esperanza contagiosa.
Nos queda la confirmación una vez más de que para personas talentosas, exitosas y multifacéticas como Demet Özdemir, la felicidad personal y el amor verdadero son elementos esenciales, componentes irreemplazables de una vida plena y satisfactoria. Y nos queda, quizás lo más importante, la reflexión sobre la importancia crucial de cultivar nuestras propias relaciones, de ser honestos y valientes con nuestros sentimientos, y de atrevernos a decir, quizás en nuestro propio momento y a nuestra propia manera, esa hermosa y poderosa frase, contigo hasta el final. Así que para resumir un poco lo que hemos estado conversando hoy con tanta pasión, hemos explorado a fondo esa emocionante confesión de amor de Demet Özdemir, esa que sugiere un compromiso profundo, sincero y duradero con su pareja, el artista Ogun Salsoy. Hemos profundizado en la fuerza y el impacto de sus palabras, en la inspiración genuina que esto genera en sus miles de seguidores y en cómo este momento personal tan significativo enriquece aún más su ya brillante imagen como figura pública y como artista excepcional. Hemos reflexionado detenidamente sobre lo que realmente significa pronunciar esas poderosas palabras, con él hasta el final, y hemos destacado la importancia vital de la autenticidad, la valentía y la sinceridad en todas nuestras declaraciones de amor, tanto públicas como privadas. Ha sido un placer inmenso, un verdadero deleite compartir estas reflexiones tan profundas y significativas con todos ustedes. Espero de corazón, con toda la sinceridad de mi alma, que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo con tanto cariño y dedicación. Su participación activa, sus comentarios y su feedback son lo que verdaderamente hace que este canal crezca, se fortalezca y se convierta en un espacio tan especial y vibrante. Por eso me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué les parece esta emotiva confesión de Demet? ¿Creen realmente en la posibilidad de los amores hasta el final? Dejen todos sus pensamientos, sus experiencias personales, sus reflexiones y sus preguntas en la caja de comentarios de abajo, estoy deseando leerlos a todos y responderles con el mismo entusiasmo. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, les ha parecido interesante, les ha hecho reflexionar o simplemente les ha sacado una sonrisa sincera, no duden ni un segundo en regalarme un buen **, me gusta **. Su apoyo es fundamental. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con aquellas personas a las que creen que les gustaría escuchar estas reflexiones, que les inspiraría o que simplemente disfrutarían de esta conversación. Y por supuesto, si aún no son parte activa de nuestra increíble comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Es la mejor y más sencilla manera de apoyarnos, de demostrarnos su cariño y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que como siempre, vendrán cargados de contenido interesante y apasionante. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva, de buenos deseos y de mucho amor, y hasta la próxima entrega. ¡Chao!